Así que bueno, acuérdese de esa fecha, imposible faltar, amén. No me ponga excusa, que no puedo, que yo tranquilo, así traigo unas redes, se va para compartir, porque lo importante es que usted esté para festejar ese día con ellos. Lo mismo que el aniversario, usted esté para festejar un año más de vida, un año más que el Señor permitió en su inmenso amor y misericordia que de pacto tuviera abiertas las puertas. Amén. Así que venga a disfrutar, a compartir, y después tiramos arroz y damos lo que quieran, los novios, ese es el 15, se va preparando, y vamos a festejar todo y nos vamos a gozar todos con ellos, ¿sí? De este paso importantísimo que ellos dan, ¿sí? Y que la bendición de Dios va a estar sobre su vida. Amén. Así que están comprometidos todos. Después no vengan que ese día, ay, que llueve, que está lindo. No. Acuérdese, porque la palabra de Dios es clara. Lo que usted siembra va a cosechar. Si usted quiere que haya gente al lado suyo que se divierte, que se goce en esos momentos que usted está bien, o se entristezca en los momentos que usted también tiene que hacer. De la nada no viene. Por amor y misericordia Dios pone a alguien, pero usted tiene que aprender a sembrar. Amén. Así que bueno, gloria a Dios. ¿Encontraron Éxodo? Y vamos a dar la palabra en el lindo nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Éxodo capítulo 13, versículo 17 en adelante. Dice la palabra de Dios: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepientan el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, en fin de que anduviese de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparé junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto lo ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolo pues los egipcios con toda la caballería y carro de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Piahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron de gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Porque ha hecho así con nosotros, que nos ha sacado de Egipto. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, está firme y ved la salvación que Jehová que hará hoy con vosotros, porque los egipcios
habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza la vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en su carro y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en su carro y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para ellos. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, su carro y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios de la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y las trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre su carro y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros, y la caballería, y todo el ejército de Faraón había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová, Dios de Israel, de mano de los egipcios, e Israel dio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Hasta aquí. La palabra de Dios nos cuenta lo que pasó en la salida del pueblo de Dios de Egipto. Si ustedes se acuerdan, Dios mandó 9 plagas para que el faraón libere al pueblo de Dios. Pero antes de eso le dijo a Moisés: yo voy a endurecer el corazón del faraón, para que todos vean el poder y para que todos entiendan que soy yo y no son el pueblo. Para que vean que los dioses de ellos son de yeso, cartón, lata, oro, plata, madera, pero son muertos, no hablan, no oyen, no hacen nada. Y el único Dios soy yo. Dios endureció al faraón. El faraón en que se endureció tanto su corazón que perdió a su primogénito, ustedes lo saben. En una de las plagas, cuando manda el ángel de la muerte, que va a matar a cada uno de los primogénitos de Egipto. ¿Se acuerdan? Y aún perdió a su hijo. Y así todo, el faraón nunca dejó y entendió que Jehová era Dios. Pero aquí el tema es que cuando salieron con esa mano del poder, no solo se fueron libres, sino que todo el pueblo de Egipto le empezó a dar sus joyas, su vestido fino. O sea, Israel no se fue con las manos vacías. Israel se fue multimillonario de Egipto. Se llevó todas sus riquezas. Es más, los egipcios, de tantas cosas que habían pasado, le pedían por favor que se vayan. Tomá, le daban todo, cosas que no se quedaron. Y acá es donde nosotros empezamos a entender lo que Dios hace con su pueblo amado.
Cuando Dios te liberta, te empieza a entregar, el mundo te empieza a dar los tesoros que te corresponden a ti y me corresponden a mí. Entonces ellos empezaron a caminar de la mano de Moisés. Y mire lo que hace Dios. Lo primero que le dice Dios. Dice, no vas a ir por este lugar. ¿Sí? No lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Si hubiesen pasado por el camino de los filisteos, en 2 o 3 días llegó. Pero Dios tiene tanto cuidado de su pueblo, que dijo, no van a pasar por los filisteos, porque él sabía que los filisteos odiaban a los israelitas. ¿Para qué? Para que no entren en batalla y ellos se asusten y quieran volver a Egipto. Dios tiene tanto amor y misericordia de su pueblo que hay batallas que tú todavía no libraste o no has librado, porque Dios te está cuidando. ¿Para qué? Para que no te desanimes, para que no bajes los brazos, sino para que en este tiempo tú te llenes de su presencia, tú te fortalezcas en el Espíritu Santo. Entonces Dios te dice, por acá no. Todavía no es tu hora de batalla contra esto. Tranquilo, tranquilo, porque ya va a llegar el momento. Ya va a llegar la hora de que tú tengas que librar esa batalla. Pero ahí voy a estar yo. Hoy no, porque no quiero que te desanime. No es mi intención que tú desvíes la mirada al temor y al miedo por esa batalla, sino que tú te alinees conmigo y me mires a mí. A mí, a Jehová, a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo. Y tan misericordioso es Dios que mandó la nube, ¿sí? Para que de día puedan verla, y Él es el que guía los pasos de Israel. Y de noche, porque no se detenían, la columna de fuego para que no vean. El pueblo de Israel veía cara a cara a Dios. Quizá no en forma humana, pero siendo símbolo la nube y el fuego, que es el Espíritu Santo. Dice que el ángel de Jehová era una torre de fuego y era el que guiaba el campamento de Israel. Y esto nos lleva a nosotros que los hijos de Dios, si bien nosotros hoy no lo vemos quizás así, lamentablemente quizás mucho, como yo me gustaría ver así, ¿no? Ellos te guían, ahí lo veían en directo, pero nosotros teníamos esa columna de nube y esa columna de fuego, que es la palabra de Dios. Los israelitas no la tenían. De boca en boca llevaron lo que Dios hizo con su padre Abraham y lo que pasó con Jacob y todo era de boca en boca. Pero no tenían la palabra de Dios, donde estaba el fuego. Donde nosotros acá conocemos a Dios, ellos no lo conocían de esa forma. Lo habían oído y lo habían visto. Pero es aquí que miren cómo serán las cosas, que Dios le contaba antes los planes. A Moisés dijo, bueno, llévalo hasta acá, diga que acampen acá, porque yo voy a endurecer el corazón del faraón, para que los persigan, para que vayan, para que quieran liquidarlo, pero yo voy a pelear por ustedes. Tú no vas a pelear, yo voy a hacer que peleen. Y dicho y hecho, lo llevó, lo acampó. Y el pueblo de Israel endureció el corazón del faraón con un solo dicho. Mirá, se fueron. Y él dijo, ¿qué hicimos? ¿Qué locura hicimos que dejamos ir a los esclavos? ¿Qué locura hicimos que ya no nos van a servir estos esclavos? Y fueron tras yo le digo los carros a caballo de los egipcios en ese tiempo serían los tanques de hoy. Para que usted tenga una idea de lo que era tener carros. Y eran 600 carros de los mejores, dice. Que iban sus capitanes, pero no solo iban sus capitanes, sino iba otro también manejando. O sea que eran 1.200 personas o 1.200 guerreros que iban atrás del pueblo de Israel. Este pueblo que aún no había peleado una sola batalla. Y Dios fue el que dijo, no lo lleven por los filisteos, no sean cosas que se asusten, tengan miedo y vuelvan a Egipto. Ven el cuidado de Dios, pero salió todo este ejército en contra del pueblo de Dios. Y dice que lo alcanzaron y lo vieron y lo primero que dijeron, lo tenemos, está acorralado, no tiene salida. El mar por un lado y nosotros por acá, y acá no van a salir.
¿Sabe cuántas veces el enemigo te hubiera acorralado vos? ¿Sabe cuántas veces el faraón mandó? Dice, vamos al ejército, ahora lo tengo acorralado. A este lo aniquilo hoy. Le corto la cabeza, hoy muere. Pero Dios tenía un plan especial para ti y para mí. Era endurecer. Y a su nombre. Era endurecer el corazón del faraón para que tú veas su mano de poder. Para que tú veas cuánto te ama. Para que veas cuánto aprecio tiene por tu vida. Porque decimos, sí, Cristo dio su vida por nosotros. Cristo derramó la sangre, su sangre en el Calvario para darme vida, sí. Pero a veces se vuelve tan monótono eso. A veces se vuelve tan rutinario eso, que no le damos el sentido real que merece. No le damos la importancia real que se merece. Entonces Dios a veces tiene que endurecer al faraón. Y cuando endurece al faraón, pareciera que quedó desprotegida Israel. A pesar de que Israel vio los milagros, prodigios y maravillas que Dios hizo en el pueblo de Egipto. A pesar de la columna de fuego, a pesar de tener la columna de nube de día, y salir cantando, glorificando a este Dios que no habían conocido, si no lo habían oído hablar, lo habían escuchado de oídas, sabía que existía y oraban para que iban a mandar un libertador. ¿Y a quién manda como libertador? A Moisés, un ex egipcio, que cuando creció eligió ser hebreo en Egipto. Dejó todas esas comodidades, que tampoco él lo recibió, porque cuando mató a un egipcio porque maltrataba a los hermanos, le dijo, ¿quién sos? ¿Quién te ha puesto por juez sobre nosotros? Así se lo dijeron los mismos hermanos, los mismos hebreos. Y él mandó a esa persona, lo tuvo 40 años en el desierto tratando, y lo mandó a Egipto. Una vez que murieron todos los que querían matarlo, lo mandó. Miren, cuidado, usted notó ese detalle. Que cuando a Moisés lo mandan a Egipto, había muerto aquellos que querían darle muerte a Moisés. Había muerto el faraón en su momento, había muerto todos aquellos. Y había subido Ramsés. Usted ese detalle lo tiene porque Dios lo guarda. Dios no lo va a mandar a un lugar para matarlo, ni va a permitir que levanten la mano contra usted. Porque el que va con usted es más poderoso que todos los que andan dando vueltas por ahí. Eso es lo que tenemos que entender como pueblo de Dios, como hijo de Dios. Entonces Moisés lo libera de la mano de Dios, toma a Moisés, lo libera el pueblo de Israel, lo quita y lo tiene en el mar. Y Dios endurece el corazón del faraón para mandarlo contra Israel. Israel lo primero que hace cuando ve que viene el faraón con sus carros, dice que implora a Dios, pero dice que tuvieron miedo. Y que fueron a cuestionar a Moisés. ¿No te dijimos nosotros que si salíamos al desierto a morir dejábamos para servirle a ellos? ¿Para qué nos dejaste afuera? ¿Para qué nos quitaste si vamos a morir aquí? Se olvidaron de las plagas. Se olvidaron cómo Dios lo había sacado con su mano poderosa. Se olvidaron cómo tenía la columna de nube y la columna de fuego delante guiándolo. Amigo, ahí directo. Se olvidaron. Se olvidaron. ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? ¿Cuántas veces en nuestra vida Dios nos libertó de tantas cosas? Dios nos dio victoria en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra salud, en nuestro hogar. Cuando nosotros veíamos cosas imposibles, de la nada Dios lo hacía posible. Cuando nosotros veíamos caminos cerrados, Dios empezaba a abrir las puertas de un lado y del otro, nosotros pasábamos en el medio. Y llegábamos a lo que queríamos hacer, llegar a el destino que Dios quería. Y así todo, muchas veces nos falta situaciones y lo primero que hacemos, bajar los brazos, entristecernos, bajar la mirada, cabizbaja. Y no agarrar y decir, no, si Dios me sacó de esto, si Dios me dio vida, porque antes estaba muerto en el mundo, pero Dios me dio vida. Si Dios pelea por mí, esto es una pavada, Dios tiene que hacerse su gloria. ¿No será que Dios está endureciendo el corazón del faraón y me viene a dar?
Y Dios está esperando el momento para hacer esos chasquidos de Dios y tener aniquilar al enemigo que viene contra mí. Nunca nos ponemos a pensar eso, sino que nos ponemos el problema acá. Quitamos a Cristo y nos ponemos el problema. Parece que idolatramos más al problema que a Dios. Parece que el problema tiene más poder que aquel que me dio la vida. ¿Cuántos milagros Dios hizo en nuestras vidas? ¿Cuántos milagros? Dios sanó de cáncer, Dios sanó un montón de enfermedades. Dios trajo a aquel que pensó que nunca iba a venir a su casa. Dios lo trajo a su casa. Dios dio matrimonio, Dios empezó a unir familia. De la nada, cuando parecía todo perdido, Dios empezó a hacer que la mano de Aarón reverdezca. Cuando tú pensabas que estabas todo seco, que ya no había vida, que ya estaba el certificado de funciones más, lo ibas a agarrar y lo ibas a firmar y decir, bueno, Dios dijo, ¿para qué vas a hacer? Mirá bien la vara, presta atención. ¿Qué ves? Uy, brota. Hay vida. Dios es especialista en dar vida donde para el mundo no hay vida, Dios la da. Dios es especialista de decir a esos huesos secos, levántate, vive, porque yo soy Jehová de los ejércitos y hago misericordia a quien quiero hacer misericordia. Y hoy te ordeno que los huesos secos se levanten para que tengan vida. Y fíjese, cuando usted hizo en los valles secos, huesos secos, ¿qué le dijo el profeta? Y mirá, el profeta le dijo, lo sabes tú, yo ya no. Fue la respuesta exacta. Como diciendo, ¿es tu voluntad o no mi voluntad? Si vos tu voluntad es que vivan para vivir. ¿Y qué hizo Dios? Hizo un chasquido y los huesos ya pesaron personas, ¿no? Primero levantó los huesos, después hubo tendones, venas, después hubo carne, después hubo piel, y a lo último, el aliento para que tuvieran vida. Antes que un hijo de Dios se entregue a Dios, esos huesos se empiezan a levantar. Empieza a crecer esas venas, esos músculos. Dios empieza a dar forma al cielo. ¿Y sabe cómo uno se da cuenta? Porque acá me van a afirmar todo. Cuando Dios, si se acuerdan, cuando usted no quería saber nada de Dios, como yo, y que para mí todos los caminos eran igual, y llegó al único Dios, y que no me abrumaran los cristianos con esto, con el otro. Antes de venir la conversión, uno se empieza a sentir más como que ya no me choca tanto esto. Empieza a tener otro sentimiento en los corazones, y donde el corazón empieza a ablandarse, entonces Dios está empezando a dar vida. Y Dios empieza a poner los tendones, los músculos, y empieza hasta que llega la conversión, donde Dios pone su aliento, donde Dios pone su Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Y dice la palabra de Dios que Él nos sella. Tenemos un sello. Cada uno que estamos acá, cada uno que cree en Dios, cada uno que recibe a Cristo, cada uno que tiene el Espíritu Santo tiene un sello. Y cuando venga el ángel de la muerte, no lo puede tocar. No lo puede tocar porque es un mandato de Dios. Entonces el pueblo de Israel, lo primero que hicieron, se acordaron de lo, ay, no van a matar, ay, no van a hacer esto, ay, no van a lo otro, y ahora qué hacemos. Es la primera queja que tuvo el pueblo de Israel hacia Moisés contra Dios. Y Moisés dijo, bueno, tranquilo, yo voy a consultar. ¿Y Dios qué le dijo a Moisés? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Qué estás clamando? Párate y marcha, camina. Ya saben lo que tenemos que hacer. Muchas veces nosotros nos escondemos en una faceta religiosa. Voy a orar. Hay que hacer esto. Voy a orar. Dios me tiene que guiar. Dios me tiene que decir. Y cuando Dios escucha tu oración, dice, ¿qué estás haciendo orando? Padre, dame la confianza. Ya te la recontra di. Hace 10 años que te vengo hablando lo mismo. Párate porque tú sabes lo que tienes que hacer. Tú lo sabes. Entonces, ¿para qué me vienes a preguntar?
¿Acaso no le dijo a Moisés, yo voy a endurecer ese corazón para glorificarme? Lo que Moisés me reclamaba, le ha dicho, papá, ¿qué haces vos? Vos dijiste que endureció, ahí está el endurecido, ahí está el duro. ¿Y ahora qué hago? Avanza. ¿A dónde? Avanza. ¿A dónde? Ahí está el mar, avanza. Muchas veces nosotros como Pedro, cuando Pedro lleno de fe le dijo, Jesús, si sos vos, decime que baje la hora y yo camino. Y en un acto de fe, Jesús le dijo, ven, en un acto de fe, mirando a Cristo, él bajó y empezó a caminar. Pero después cuando empezó a ver la zona de un lado, el viento del otro, se asustó. Desvió la mirada donde tenía que estar y se empezó a hundir. Y le dijo, Jesús, ten misericordia, me hundo. Y Jesús lo levantó y lo sacó. Y dijo, hombre, poca fe. Con Moisés pasaba lo mismo y con nosotros pasaba. Avanza, quiero que hagas esto. Ay, como decía la sierva, Dios puso el querer y el sentir. Ellos no miraron las dos siervas qué limitaciones tenían. El mar serían las limitaciones, el obstáculo. Ellos digo, che, tenemos un sentir de hacer pizza, tenemos un sentir de hacer pizza, sí hicieron pizza. ¿Cómo podemos hacerla? Y hacemos así, hacemos allá, hacemos acá, hacemos allá. ¿Se acabó? ¿Cuánto hacemos? Y capaz que dijeron 1 kilo, 2 kilos, vamos a hacer 5. Mirá cómo se ríe, pasó esa situación. Claro, como ser humano, nos vamos a lo seguro. 1 kilo, ven a hacer de 5, la vamos a vender a 5. Pero cuando yo te dice hacer de 5 kilos, y vos decís, che, pero 15, son como 15, no sé cuántas le salieron. Bueno, 17. Es fácil vender 3, 4, 5. Hasta ahí quizá vestido diciendo, wow, qué fe que tengo. Soy un superdotado de mi fe, claro. Pero cuando yo quise hacer 17, 20, vos decís, ¿la venderemos? ¿Lo haremos? Ay, Señor, no me avergüences. Que salgan todas, Señor. Padre, tú pusiste el querer y el hacer, así que arreglate. Y saben que esa es la contestación que quería Dios. Tú pusiste el querer y el hacer. Arreglarse todo. Yo lo hago. Avanzar. Porque pudieron las dos ser súper espirituales, llenas de Espíritu Santo, y vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a romper cadenas, a ver si Dios quiere que hagamos. A ver si Dios quiere que nos metamos la mano en el lado para que el Garden llegue a ayudar para que el Garden esté. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? Y Dios dio, dijo, esto es mío, chicas. Avance. ¿Qué miedo hay? ¿Qué miedo hay? Quizás los hermanos compren, quizás no, ¿a quién se lo vendemos? Yo no sé si se lo vendieron todos los hermanos. Yo no sé si le vendieron a gente afuera, no lo sé. Pero Dios, así como endurece el corazón, ablanda el corazón. Cuando las cosas son de Dios, las puertas se abren. El mar se abre. No tener miedo, sino avanzar. No era hora de orar, no era hora de ayunar, era hora de agarrar la harina, el agua, la grasa y no sé con qué otra cosa más se hace, y amasar y hacer las pizzas. ¿Era hora de qué? Caminar. Levántate, camina. Y muchas veces nosotros no tenemos victoria porque no nos levantamos y no nos caminamos. Quedamos en esa faceta religiosa. ¡Ay, padre, te amo! Y no para avergonzar a nadie, como yo lo he dicho 1000 veces. No tomen la madre, hermano. Pero hay veces, situaciones que ustedes saben lo que hay que hacer. Nosotros sabemos porque ya Dios lo habló. Ya Dios lo dijo. ¿Será que tengo que ir al culto hoy? ¿O no será que tengo que ir? Dios, vos estás acá, vos no estás acá. Porque el pastor da mucho pan y no me gusta. Gloria a Dios, porque la palabra es una espada de doble filo, va y viene. Y si a ti te incomoda algo, te pega algo, porque Dios te está hablando. Porque si tú eres súper espiritual como yo, no hay palabra que a mí me toque, claro, ni me toque ni nada. ¿Me entiendes? Pero como nosotros necesitamos esa guía,
Dios te pone y te incomoda, te saca del lugar de confort. Porque en el lugar de confort tú te pierdes, te estancas y te pudres. No te mueves. Porque estás cómodo, estás bien. No sos ni chicha ni limonada. No sos ni frío ni caliente. Sos tibio. Así estoy bien. Bueno, tengo días buenos, días malos, pero estamos bien. Como muchos dicen, no, yo al diablo no lo toco, así el diablo no viene contra mí. Disculpame, si vos pensás eso, ya el diablo fue contra ti y te ganó. ¿Es así? Pero entonces el pueblo de Dios estaba temeroso, estaba horriblemente horripilante diciendo, vamos a morir, ¿por qué lo trajiste acá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La primera de tantas quejas que tuvieron. Entonces Dios le dice a Moisés, ¿qué haces hablándome? ¿Qué es lo que estás haciendo? Levantate y marcha. Porque hay que entender algo. A veces Dios la directiva te la da a medida que tú camines. La directiva a veces de Dios te llega cuando tú vas caminando. Decís, ay, qué lindo, voy a comprar el órgano, pero no tengo un peso. ¿Y cómo hago? Señor, por una vez, bueno, vos querés que yo lo haga, yo me meto. Y Dios viene y te dice, no vayas acá, vamos para acá. Habla con fulanito, habla con menganito. Y Dios empieza a abrir las puertas, pero necesita el corazón predispuesto. Dios no se va a mover en un corazón que no está predispuesto a hacerlo. Cuando no hay corazones predispuestos, Dios no se va a mover. Ahora, cuando el corazón está predispuesto a hacerlo, Dios hace maravillas con ese corazón. No importa si tú sabes o no sabes. No importa si aprobaste teología 1, 2, 20, 80. No importa si tuviste estudio o no estudio. Dios es el que va a hacer la obra. Tú no sabes nada, pero el que te capacita es Dios. Tú no entiendes nada, pero tú no necesitas entender y dices obedecerlo a Dios. Yo no sé por qué Dios me dijo que hiciera esto, pero lo hago. Hoy no lo entiendes, mañana lo vas a entender. ¿Por qué pasé todo este proceso? No lo entiendo hoy. Pero cuando salga y florezca, tú vas a entender por qué tuviste que pasar todo ese proceso. Porque si no pasaba, no lo ibas a hacer nunca. Acuérdate que la flor, la planta, como quieran llamarlo, lo primero que hace es un hoyo en la tierra, la entierra y le pone tierra arriba. La planta dice, no entiendo por qué tengo que hacer esto. Porque la semilla se rompe, empieza a crecer las raíces, empieza a caer un tallito. Va buscando hasta que sale a la superficie. Y después se convierte en un hermoso rosal, se convierte en un hermoso limonero. No entiende por qué fue para abajo, pero es necesario para que las raíces, las nutrientes, ¿sí? Necesaria para que crezcan. Y nosotros somos lo mismo, somos semillas. Y muchas veces no tiene que hacer un hoyito, poner en el huequito y tirar tierra. Y oprimir. Cuando más nos oprime, más Dios se glorifica en nuestras vidas. Dios tiene que hacer crecer las raíces que busquen la profundidad y que lleguemos hasta la roca que ha escrito Jesús, abrazarla fuerte y decir, yo de acá no me muevo. De aquí en adelante va a ser de victoria en victoria. Imagínese lo que la planta le cuesta subir quitando la tierra, y a nosotros cuántas veces también, y queremos tirar todo, y Dios dice, pero está creciendo. ¿Acaso crecer no duele en el mundo natural? Cuando somos chicos queremos ser grandes, cuando somos grandes queremos volver a ser chicos. Claro, no nos gusta la vida grande después, tenemos que trabajar, pagar. Claro, ya éramos chicos, veíamos todo fácil. Papá y mamá trabajaban, nosotros lo llenamos todo de arriba, jugábamos, veníamos. Y cuando mamá y papá no quieren resolver, lo mandan, yo ya quiero ser grande. Quiero tener mi plata, quiero tener mi lugar. Pero no sabe que eso cuesta. Y muchas veces duele, y otras veces vas a llorar, y otras veces vas a querer volver con mamá y papá, pero ya no se puede. Ya estamos grandes. Crecimiento en la vida natural duele, porque tenemos que dejar de ser niños. Tenemos que ser niños fluctuantes, que sí, que no, que ay, me raspé, me duele, ay, que me dijiste esto, no. Y el espiritual es lo mismo. Empezamos como bebé, seguimos como niños, de los niños nos vamos para adolescentes, de adolescente
grande. Y todo ese trayecto hay batallas. En todo ese trayecto muchas veces hay ramas que Dios tiene que cortar y podar. Usted sabe que las ramas se podan en muchos árboles para que las nutrientes, las savia, no se disipen. Ya no en ramas que no pierda fuerza. ¿Vio cuando a veces uno se distrae, bueno, perdí la fuerza acá y bueno, no, las ramas lo mismo. A veces hay que podar los árboles para que la fuerza, la fortaleza y la savia no se disipen y el árbol pueda crecer fuerte. Para las ramas principales, donde las ramas principales empiezan a crecer fuerte y ellas se expanden. Y ahí es donde crece el árbol fuerte. Con nosotros somos lo mismo. Hay veces que Dios va a correr gente que amamos de verdad. Y no lo vamos a entender. No busca entenderlo, obedecer. Porque eres el que te está cuidando. Es el que te está preparando. Es el que dice que yo voy a hacer cosas grandes contigo. No pequeñas, grandes contigo. Pero tú y yo tenemos que obedecer. Y tenemos que levantarnos y caminar. Los chicos oraron. Yo le pregunté. Dios le contestó. Sí, me contestó. Tal día nos casamos, tal día. Bueno, si Dios le contestó, oremos para que Dios abra la puerta y siga bendiciéndolo. Pero no se quedaron sentados ahí diciendo, bueno, ya Dios me dijo el 15, ya me dijo agosto. Listo, espero la bendición de Dios. No. Tuvieron que decir, bueno, ya no ore más por la fecha, ya no ore más si es mi sierva, si él no ore si es mi siervo. Levántense y caminen. ¿Le fue fácil? ¿Le es fácil? ¿Cuántas veces tuvieron el mar ahí adelante y tuvieron que caminar por fe? Hoy caminan por fe. Porque cada proyecto, cada granito de arena les cuesta. Trabajan en conjunto para eso. Liman las perezas. Y más de una vez seguramente habrán querido decir, che, tú eres mi ojito brilloso. Quizás es para otra vida. Quizás es para dentro de 10 años. Pero seguimos caminando. Y siguen buscando. Y la pregunta, ¿no se le abrieron las puertas? En los ojos naturales dirían, chicos, no van ni para adelante ni para atrás. Pero como confiamos en Dios y seguimos avanzando, Dios empieza a abrir las puertas. Cuando tú confías en Dios, las puertas se abren y se cierran las que tienen que cerrarse. Porque no toda puerta abierta es parte de Dios, no toda ventana abierta es bendición de Dios. Tiene que tú aprender cuál es cuál. Dios nunca te va a dar algo para apartarte de Él. Dios nunca te va a dar algo para que tú te amarres y digas, esto es mío, no lo comparto con nadie. La palabra de Dios dice que toda bendición de Dios no añade tristeza. Dios nunca te va a dar algo para que tú te vuelvas materialista. A cambio, los materialistas, ¿saben cómo los trata? Quita todos los materiales. Tienes que aprender que eso no es tuyo. Tienes que aprender que tú tienes que para dar, no para agarrar, y que tienes que confiar en Él. Por eso Pablo dice, todo aprendí en escasez, en abundancia. Pues mire que Pablo estaba bien, no estaba mal. Trabajaba, hacía sus tiendas y él tenía buena plata y hacía todo bien. Pero tuvo que aprender a vivir en escasez. Tuvo que aprender a depender de otros. Y así todo, muchas veces lo abandonaron. Y los hermanos de la otra iglesia le mandaban cosas para sus necesidades. En las cárceles lo abandonaron. Gente que eran colaboradores de él lo abandonaron. Por eso te digo, no todo, tú no puedes amar a muchas personas, pero llega un momento que dice, no. Primero, entorpece quizás tu crecimiento espiritual. Dos, puede ser que tú, en vez de confiar más en Dios, confíes en la persona. Que es idolatría, te pone esa persona ante Dios. Tres, tú quizás, él ha escuchado oración y ha escuchado charlas, comentarios que tú nunca escuchaste.
Y cuarto, lo más importante, Él lee los corazones. Y Él sabe la intención de cada corazón. Por eso cuando Dios aparte un poquito, yo entiendo, nos pasa, nos duele, pero que no sea el fin del mundo, porque usted sabe que Dios puede ser que lo aparte para siempre, pero puede ser que lo aparte por un tiempo. Puede ser. No es que Dios ya lo apartó y nunca más. Pero es necesario aislarte para decir, ahora sí tengo tu atención. No para que te mueras. No porque salgas corriendo, Señor, ¿por qué me trajiste tu camino? Si antes el mundo estaba bárbaro. Y que falta que un ángel te baje, sí, estaba bárbaro, tomabas, te embriagabas, te drogabas, fumabas, le pegabas al perro, le pegabas al gato. Nadie quería estar con vos, salvo cuando no tenía plata para bancar cosas. Porque si no hacía lo que yo quería, vos desaparecías. Esos son grandes amigos. Ahí estaba bárbaro. Ahí estaba bárbaro, Dios te pregunta. ¿Eso era bárbaro para ti? Cuando tú estabas triste, nadie te consolaba. Cuando tú estabas lleno de amargura, nadie se te ponía al lado. Porque eras lepre. Ahí viene fulanito. Y ahora va a empezar con su milonga de vuelta. Y otra vez vamos, otra vez para abajo. ¿Sabes cuántos comentarios yo escuché así? Estando en el mundo. O en el trabajo. Eso es el mundo, y eso es lo que te ofrece el mundo. Una careta. ¡Ay, son los más! Pero por atrás, no te juntes, che. Guarda que viene fulanito. Guarda que ahí está menganito. Otra vez con la misma careta y no entiende más. Eso es lo que te ofrece el mundo. Una careta, un disfraz, para atraparte y hacerte perder. En cambio, Dios te dice, Dios, y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es que Él trata en esa banda. La verdad es que Él sana los corazones. La verdad es que Él es el que pone el querer y el hacer. La verdad es el que Él te va a dar la fuerza de búfalo cuando tú no puedas más. La verdad es que Él va a abrir la ventana de los cielos para darte bendiciones de que sobreabunde. La verdad es que Él abre la puerta y nadie la puede cerrar. Y Él cierra la puerta y nadie la va a poder abrir. La verdad es que el que venciere le traerá un nombre nuevo. Al que venciere le pondrá vestidura blanca y resplandeciente. Al que venciere lo hará torre en la casa de Dios. Lo hará columna del templo de su Dios y de tu Dios. Esa es la verdad. La verdad es que, hermano, estás amargado, estás triste, hay una raíz de amargura. La verdad es que si tú no perdonas, papá no te va a perdonar. Corre a perdonar, aunque no lo sientas, corre a perdonar. Pues yo quiero que Dios me perdone. Porque el Padre Nuestro, que recitan todos, ¿qué dice? Perdona nuestras ofensas. Así como nosotros perdonamos. Entonces, cuando tú tienes falta de perdón, te empieza a tener una raíz de amargura. Y esa misma raíz de amargura constricta al Espíritu Santo. Le duele, le hace doler. Y hasta algunos, por esa raíz de amargura, porque no la quieren largar, no la quieren soltar, apagan el fuego del Espíritu Santo. Israel lo tenía visible, tú lo tienes en espíritu. Muchas veces creemos porque en el culto no sentimos nada, Dios no estuvo. Dios no se movió. Somos todos catadores de culto. Este está bueno, el otro está mal, y este más o menos. Veo cómo nos vino un culto perfecto. ¿Quién te dijo que para saber que Dios está, tenés que sentir algo? Vas a sentir ese fuego, vas a sentir frío, vas a sentir escalofrío, sí que lo vas a sentir. Pero también va a pasar que no vas a sentir nada. ¿Por qué? Porque esto es por fe, no por vista. Esto no es por lo sensual. Esto es espiritual. Y entonces le dice a Moisés, avanza, extiende tu mano y dile al mar que se abra. Y él hizo lo que Dios le dijo. Y vio, creo que uno de los más grandes milagros que vio el pueblo de Israel. Imagínate que empieza a ver un viento recio y empieza a hacer esto. No solo contento con eso, Jesús Dios, tiene cuidado de sus hijos. Che, está mojada la tierra. Y
se va a trabar la carreta y le va a costar y quizás vio que empantanado, ¿no? Se quede. Pasen en seco. Pasen. Y empiezan a pasar. Y no solo con eso, dice que la nube, en vez de estaba adelante, empezó a ir atrás. ¿Para qué? Para detener al faraón y a su carro. Y dice que mientras el mar se abría y todo eso, si usted lee bien, que no fue un segundo, y mientras ellos marchaban, dice que en ningún momento el faraón se pudo acercar al campamento. Siempre mantenía la misma distancia. Entonces Dios enseguece a tus perseguidores. Dios anula a tus perseguidores. Tú puedes tener miedo, tú puedes tener temor, pero el fuego y la nube están deteniendo a tu enemigo y no se te puede acercar. Más de lo que Dios dice. Más de lo que Dios estipuló. Como le dijo al diablo por Job. Bueno, dale enfermedad, pero la vida no me lo vas a tocar. El límite es este. Y tuvo que obedecer. Entonces, claro, el faraón, todos estaban peleando con el fuego, la niebla, y nunca se pudieron acercar ni un centímetro al pueblo de Israel. Y dice que se abrió, se secó y ellos pasaron. Tenía un muro de agua acá, otro muro de agua allá. Yo me imagino el realista, quizás hasta pasado del miedo. Habrán mirado estos peces. No digo tiburones porque no hay tiburones ahí. No sé si una ballena, tampoco, no creo que ballena, pero habrán mirado peces, habrán pasado asombrados de ellos. Puesto el dedo a ver qué. ¿Es verdad esto lo que estamos viendo? ¿Es verdad lo que mis ojos ven, lo que yo estoy pasando? ¿Cuántas veces estamos así? ¿Cuántas veces viene la bendición, lo que Dios dice? ¿Es verdad esto? ¿Será realmente Dios? ¿Será que es así? Hasta nosotros dudamos. Y ellos lo han tocado, dice que toda la noche pasaron. Miren que había, no sé cuántos, pero eran miles y miles para contar, entre grandes, niños, ancianos, y llevaban carretas, y llevaban animales, llevaban de todo. Y dice que pasaron todo, y cuando llegó a cierto punto, ¿Dios qué hizo? Desvaneció el fuego, la nube. Pasen ahora. Encima de eso, Dios los invita a su cerebro. Ahora pasen. Y cuando ellos dijeron, lo tenemos, vamos todos corriendo. No solo que Micaía se haciendo, ¿qué empezó a hacer Dios? A trastornar el campamento. ¿Qué empezó a hacer? A romper las ruedas de los coches, empezar a tocar a ellos. Miren cómo será que hasta ellos se asustaron. Che, volvamos porque Jehová está peleando por ellos. Y movían los israelitas cruzando lo más bien, y los tipos estaban cayendo, muriendo, se estaban rompiendo todos los carros. Era Dios el que estaba trastornando y tocando todo, mandó a sus ángeles por ellos, a cuidarlos, a pelear por ellos. Y es como manda a los ángeles por ti, por mí. No hay guerra que tú no la vas a necesitar ni pelear. Lo único que vas a necesitar es hacer, me pongo de pie y avanzo. Sigo, crezco, le busco, le creo y hago su voluntad. Es lo único que Dios te pide, y va a haber batallas que tú ni vas a mover un dedo. Ni siquiera vas a hablar. Porque tu mente está en Cristo y Cristo te manda a hacer pizza. Pero mira, tengo una muñeca, voy a hacerme pizza. Pero no tengo, voy a hacerme pizza. Que necesito de esa plata, ese granito de arena para hacerla a los niños. No miró tu condición, no miró si tenías plata, no miró si tenías gas. Es más, quizás se iba a pagar el gas y Dios hizo el milagro y subió el gas, llenó la garrafa. No se va a acabar. Te van a sacar de las manos. Avanza. Como hizo el pueblo de Israel en medio del mar seco. Avanza. Porque tú caminas en seco. Avanza. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Esto no es pecar de soberbio, esto es creerle a quien me llamó. Avanza, no cambie la mirada, no te desenfoque de lo que Dios te mandó a hacer. Y entonces una vez que empezó a destruir, subieron todo
Y Dios le dice a Moisés, ahora de vuelta, extiende tu mano. Y cuando extendió su mano, dice que las aguas empezaron a caer sobre todo el ejército egipcio. El único que quedó fue el faraón, que no entró, pero perdió todo su ejército. Esto significa que Dios va a aplastar a cada uno de tus enemigos. Esto significa que tú tengas fe en Dios. Él va a hacer la obra. Esto es lo que uno dice, tú caminas, no mires al costado, no mires, camina. Que lo único que tiene que hacer es caminar y, como le dijo Moisés, levanta tus manos. Ríndete a Él de una vez por todas. Dile, Señor, yo no voy a pelear con vos porque voy a perder. Busqué la Biblia, leí la Biblia 1.000.000 de veces a ver qué batalla Dios había perdido. No encontré ninguna. Entonces, hasta por lógica, le entregó. Yo no voy a pelear contra el ángel de Jehová. Le dijo Jesús a Pablo, es duro dar cosas contra el aguijón, ¿no? Golpearse contra el aguijón, ¿es duro? Claro que es duro. Pero cuando yo tengo la mirada puesta en cruzar el mar, cuando yo tengo la mirada puesta en hacer la voluntad de Dios, todo lo que está alrededor mío pierde valor. Pierde valor. Porque lo que está en mi corazón es vete a hacer la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios me dice buscar primeramente su reino y su justicia. Y todo lo demás será añadido. No hay paz en tu hogar, busca de Dios. Haz la voluntad de Dios, camina. Te puedo asegurar que cuando tú menos lo creas, tu casa va a haber paz. Hay sueños que parecen imposibles ponerlo en la mano de Dios. Decirle, Padre, yo te entrego mi sueño, haz tu voluntad, pero tú sigues caminando. Yo siempre lo digo y para mí esto es una gran bendición. Y quizás usted decirlo, quizás no me importa, pero me encanta decirlo porque glorifico a Dios. Cuando me hizo una entrevista para acercarme, me preguntan, ¿qué es lo que tú anhelas? Y muchos me han dicho, no, porque quiero crecer, porque todos dicen eso. Yo me pensé 2 minutos y dije, la verdad, yo lo que anhelo es irme de vacaciones con toda mi familia. Porque nosotros nos casamos jóvenes, yo tenía 18, ya 17. Tuvimos 3 hijos los 3 primeros años. Trabajamos, hicimos la casa y nunca fuimos de vacaciones. Nunca. Me lo preguntó como 3 o 4 veces, al principio, al medio, al final, para ver si uno miente, ¿no? Y ese era verdaderamente mi anhelo. Y Dios lo cumplió. Porque al principio empezamos, pero mire, escuche. Primero cuando tenía vacaciones yo no trabajaba porque era en mi casa. Los 2 primeros años, nuestras 2 salidas fue un día cada semana. Una era al zoológico de Capital. Salió del cordón. Bueno, al zoológico de Capital con todo el olor que había ahí, porque era todo sucio. Yo sí que alguien fue alguna vez al zoológico de Capital. De los más jóvenes seguramente que no. Dirán, ¿qué está hablando este muchacho? Bueno, en Capital, en Palermo, había un zoológico. ¿Sí? Es el ecoparque ahora. Ahora es el ecoparque, claro. Y usted veía pobrecitos los animales, el oso polar, no sabe lo que era un desastre. El león estaba hasta le la costilla, pero bueno, nosotros íbamos y dijimos, wow. ¿Sí? Era eso un día y a la otra semana, como pudimos ir, al Parque de la Costa. 2 años. Y yo le iba a pedir, si yo sabía que el Señor, era mi deseo, porque mis hijos ya eran grandes, todavía un momento se casaban, y no íbamos a poder salir. Al 3er año Dios empezó a cumplir. Primero una semana, que nos fuimos a Mar del Plata. Una semana. Al otro año, y durante 10 años seguidos, 15 días. Salvo un año que Dios me dijo no. Pero después íbamos a ir con toda la familia. Todos los chicos a mí me preguntaban, Diego, ¿dónde te vas a vacacionar? ¿A tal lado? Y tus hijos seguramente no. Tus hijos no, mis hijos quieren irse. Yo lo que a veces me apura para... ¿En serio? ¿Cuántos años tienes? 18, 17. ¿Y cómo si yo tengo miedo de 15 ni quiere ir con nosotros? ¿Te das cuenta con la bendición de estar que a veces nosotros no la vemos? Pero yo seguí caminando. A mí eso no me detuvo. Era mi sueño, lo puse en la mano de Dios, pero seguía haciendo la obra de Dios.
Dios me decía, hace esto, yo lo hacía, vení para acá, yo venía para acá. Que me costaba muchas veces, que muchas veces peleaba, también peleaba. Yo como le decía a la pastora, el primero que decía no, pero después terminaba el primero en hacerlo. Un día, porque Dios sabe todo, y a su verdadero profeta lo demuestra todo, no tiene que hablar. Me acuerdo que estaba en la chiquita, y vino Camilo Delgado. ¿Se acuerdan Camilo Delgado, lo que estaba más tiempo? Termina de predicar. Se me acerca, estaba sentado, parado ahí, se me acerca y me dice, me mira, la mira la pastora, mírame. Este es el primero que dice que no. Así. Sí, yo me reí, sí, que verdad, no voy a decir mentira. Pero es el primero que lo termina haciendo. También es verdad. Cuando Dios habla de la palabra de los hijos, cuando le dice al padre que iba a trabajar en el campo, el hijo mayor dijo que sí, el hijo menor dijo que no. Pero el hijo mayor nunca fue y el hijo menor después fue. Y Dios le dijo, Jesús le preguntó, ¿quién hizo la voluntad de su padre? ¿El que dijo que sí o el que dijo que no? Yo no digo que tú no entiendas, o quizás a veces digas no, pero doblegate a la voluntad de Dios. Todas las bendiciones que yo he recibido, recibo y voy a recibir, que puedo doblegarme a la voluntad de Dios. No a mi voluntad, sino a la de Dios. Creo firmemente en ese Dios de poder. Creo firmemente en ese Dios de sanidad. Creo firmemente en ese Dios de prosperidad. Lo creo. Creo en ese Dios que levanta muertos. Lo creo. Creo en ese cielo que nos está esperando. Un día que vayamos todos a regocijarnos con el Señor. Creo que la cruz del Calvario abrió las puertas para que yo pueda entrar al Santísimo, que me cuesta. Pero lo creo. Creo cada vez que me arrodillo y oro, hay un Dios que me escucha. Creo. Eso es la fe. Y eso es lo que tiene que movilizarnos. No por vista, por fe. Creo que Dios ha apartado gente en mi vida, en mi familia, porque no me hacía bien o no me iba a hacer bien. Aunque muchas veces me dolió. Creo. Y muchas veces hasta no me he peleado, pero mi familia se ha puesto en contra mío. Por un año nuevo que no fui, cortar tradiciones, me dijo Dios, mi mamá ya me había enterrado. Y dijo, yo tengo 4 hijos, no 5. Y en esta casa el nombre de Dios murió así. Es difícil, pero yo le creí a Dios. ¿Qué pasó a los 8 meses que mi mamá estaba congregando? Empezó a congregar en la iglesia. Empezamos a ir y empezó a pedir, esperen que Dios va a bendecir la comida. No coman hasta que no oremos y bendigamos la comida. Pero ¿qué pasó? Yo le creí a Dios. Yo le creí, por eso su palabra dice, nadie puede ser mi discípulo y se ama más a su mamá, a su papá, a su hermano, que a Dios, que a Jesús. Usted no tenga problema, hoy le da vuelta a la cara, pero mañana, por eso le digo, hay necesario, porque hubo un tiempo que no me hablaba, que a veces Dios corre, pero Dios trata allá y trata acá. Confía en Dios. No seamos como los israelitas, cada vez que pasa algo, no olvidemos todo lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y queramos correr a Egipto. Y digamos, mejor estábamos en Egipto. Ni vos te crees esa mentira. Porque simplemente miras para atrás y ves tu vida como la vivías en Egipto. Te vas a dar cuenta. Yo esa vida no la quiero. Yo esa vida, Dios me quitó esa vida y hoy tengo una vida plena. Volvemos a repetir, el Evangelio no es una religión. No es, ya se te va a pasar, ya se te va a curar. Es un estilo de vida que cada uno de nosotros elegimos. ¿Cuál es nuestra vida? Lo que la palabra de Dios me dice. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradar a Jesús. Yo quiero agradar al Espíritu Santo. Y esa es la voluntad del Padre. Adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando uno adora más, ¿sabe cuándo más tiene que adorar? En los momentos difíciles. Ese cuando nadie te da un centavo por ti. Ese cuando tú te encuentras más solo. Solo, que vos miras un día alrededor de gente y vos veas, no tengo a nadie. Dios lo permite para que tú te vayas así con una garrapata. Dios, yo estoy asustado.
Como hizo Jacob con el ángel, ¿vio? Hasta que no me bendigas, yo no te suelto. Hasta que no me bendigas, yo no te suelto. Y dígame, la potencia de un ángel no tiene más fuerza que un hombre. Dios estaba probando la existencia de su siervo. ¿Realmente quiere mi bendición? Tiene que pelearla. ¿Realmente quiere seguirme? Tiene que pelear, porque para eso dice el que venciere. Y cada día que pasa, cada día más necesito a Dios. Porque todo lo que hace este mundo es apartarme de Dios. Y muchas veces mis decisiones me apartan también de Dios. Aunque uno no quiere, y a veces hay decisiones que las tomamos mal. Usted entienda que Dios cuida a su pueblo. Lo guarda de peleas que no tiene que pelear. Y lo lleva por caminos que no entendemos. Pero como a Israel lo apartó de los filisteos porque sabían que se iba a volver. Porque después de esto, y que pasó el Mar Rojo, tuvo varias peleas Israel. Tuvo muchas peleas. Tuvo que pelear. Y dígame usted, ¿quién le enseñó el arte de la guerra a Israel? Si acá estaba hablando, mirá, si vienen los filisteos, lo atacan, se van a tener miedo, se van a ir, porque no era el nombre de guerra. ¿Quién le enseñó a guerrear? ¿Acaso vino un egipcio, embajador? No, yo soy técnico recibido en guerra, en estrategias de guerra. ¿Acaso vino un filisteo? ¿Acaso vino alguno de los que andaban por ahí diciendo, mira, mi diploma dice recibido con honores en Harvard de guerra? Yo enseño a ser guerrero. No, Dios tuvo que ponerse ahí. Dios peleó por Israel. ¿Y tú piensas que ese Dios hoy no existe? ¿Tú piensas que ese Dios te deja a la deriva y van a hacer lo que quieras? ¿Tú piensas que Él no se levanta cada día a luchar por ti? ¿Sabe de cuántas cosas Dios no habrá librado? Y nosotros todavía ni nos enteramos. ¿Sabe de cuántas cosas Dios dijo? Apártense de Él. Apártense de ella. Ustedes no lo van a tocar. Hasta acá. Hasta acá. El tema es nosotros, qué decisión tomamos. Israel se levantó y marchó y vio los milagros, prodigios de Dios. Tú caminas. Y yo lo único que te voy a asegurar es esto: si tú te levantas en fe y caminas, sin mirar al costado, tú vas a ver milagros, prodigios y maravillas de parte de nuestro Dios, tan amoroso y bondadoso que ni tú lo vas a creer. Va a venir gente a hablarte que tú dijiste, Él me vino a hablar a mí. Vas a empezar a corrierte con gente que tú ni en tu vida hubiese pensado que ibas a estar hablando con esa persona. Te van a tratar como reyes, pase señor, pase señora. Y vos decías, ¿quién están esperando? Claro, a mí me aparecía, no, sentate, por favor, un vasito de agua. Whisky, no me va a poner whisky, no, agua. A muchos se relamentan, ¿Tiene un cafecito, señora? Claro, ¿me entiende? Porque ese es su Dios trabajando para usted. Ese es su Dios mostrando su gracia y su galardón. ¿Cuál es el galardón? El galardón es el regalo. Premio. ¿Premio por qué? Porque tú le creíste y avanzaste. Y una cosa que escuché ayer y me impactó, mire que lo hemos predicado, pero de la forma que lo dijo este siervo Paniagua, me impactó. Hay dos formas de servir a Dios. Una es servicio. Menos servicio. Vengo, sé que tengo que lavar las copitas, vengo, le lavo y listo. Es un servicio. Ahora, ¿qué pasa cuando tu servicio es una honra a Dios? Cambia. Porque tú no miras quién está a tu lado. Tú no miras y dices, a ver, guardar así, total, que venga atrás. Ya está, estoy cansado. Porque tú estás honrando a Dios y dices, no, vamos a limpiarlo bien. Entonces hay dos tipos de servicio. El servicio por servicio y el servicio que honra a Dios. Y yo sé que hay gente que acá en su servicio honra a Dios. Y eso te hace muy especial. Por eso muchas veces recibes cosas y tú no sabes por qué. Por eso muchas veces Dios te libra de mal y tú no sabes por qué. Sí, Dios es bueno, no.
Porque Dios está mostrando su poder y su honra sobre aquellos que le honran. Y tú vas a tener que atestiguar lo que hace Dios. Pero cuida tu santidad. Pelea por tu santidad. Sométete a Dios, resiste al diablo y conviértete. Como siempre digo, jóvenes, están muy expuestos. Ojos. Cuídense. Están muy expuestos. Novios, respétense, porque a Dios le agrada eso. Ustedes al respetarse honran a Dios. Matrimonio, ámense. Únanse, porque es lo que Dios quiere. Hijos, obedezcan a sus padres. Honren a sus padres. La Biblia no dice si son buenos o malos padres, dice honren a sus padres. Honrenlo. Honrenlo con respeto, honrenlo con obediencia. Como yo le digo a mis hijos, si ustedes saben, mi hija te lo puede decir, si ustedes piensan que yo estoy equivocado, oren. Eso es respeto, eso es bueno, papá, listo, yo voy a orar. No le van a decir papá orar, pero le dice, bueno, padre, me dijo esto mi papá, no me deja ir. Señor, ¿me dejas ir? Quiero ir, tocar a mi papá y por esto papá dice, no sé verlo, que lindo. Y no es que yo soy un hombre inmaduro, un hombre malo. Después te vas a enterar qué pasó. Entonces vas a decir, gracias. Primero a mi papá celestial. Y segundo a mi papá terrenal que hizo caso a lo que Dios le demandó. Y no aflojó, por más que yo le preparé el desayuno, le hice un asado, le traje el más rico postre que le gusta. Siempre me decía, no y no. Porque eso es una bendición de Dios que nosotros no vemos. Es cuando Dios nos guarda. Dios quiere hacer una grande cosa con ustedes y conmigo. Permitámoslo. Aquellos que están avanzando, sigan avanzando, no se queden. Un día malo lo toca cualquiera y no va a pasar días malos, pero ahí es donde empieza a jugar nuestra fe. ¿Entiendes? Ponte de pie donde estás.